En esta segunda parte de la primera unidad de nuestro curso, vamos a dedicarla a la descripción y a enfocar nuestra atención con respecto a los materiales fibrosos naturales, los cuales tienen una importancia estratégica más allá de sus usos y aplicaciones iniciales, porque permiten desarrollar con el paso de los siglos y con el avance del conocimiento, permiten desarrollar la base para la formación de materiales compuestos. Esa relación entre los materiales fibrosos de refuerzo y las matrices que van a definir el relleno de los materiales compuestos es una aplicación o una forma de aplicación que ya se veía desde los momentos iniciales cuando se utilizaban muchos de estos materiales para el reforzamiento de bloques de adobe, paredes de bareque e incluso para el desarrollo de estructuras un poco más complejas, como iremos viendo a lo largo del curso. Cuando leemos el libro 2 del Tratado de Vitruvio, nos damos cuenta inmediatamente que el arquitecto comienza hablando en forma muy breve de la evolución de la sociedad y de los primeros habitantes sedentarios. Describe cómo estos primeros habitantes sedentarios construían sus chozas o espacios de vida techando con techos a partir de ramas y follaje. Otros cavaban grutas bajo los montes y algunos imitaban los nidos de las golondrinas con barro y ramas. Esto indudablemente es lo que les explicaba o lo que les comentaba en la descripción inicial. Tiene que ver con la base de un material compuesto. Esta descripción de Vitruvio va dando cuenta de la manera como van evolucionando las edificaciones hacia técnicas constructivas mucho más evolucionadas que utilizaban ya principios estructurales claros, pero durante todo el texto de este segundo libro, el eje del discurso se centra en que la calidad de los materiales de construcción y la calidad también de las técnicas constructivas son esenciales para lograr la perdurabilidad de la obra arquitectónica. Más allá del valor eh, referencial, estructural, material o incluso en términos estéticos, la utilización de fibras a lo largo de la historia de la humanidad tiene un profundo valor simbólico. Y es que todas las culturas desarrolladas en el planeta han tenido en el tejido una vocación que busca de alguna manera la perpetuación de la vida sobre la tierra en comunión con ella. Esto, desde luego, es un aspecto de la cosmogonía indígena latinoamericana muy presente en las creaciones de la cestería tradicional. Pero lo que sí es cierto es que entrecruzar las fibras genera la posibilidad de multiplicar el efecto estético, de crecer los patrones, de conservar aspectos que tienen que ver con la vida en términos generales. Muchas de estas técnicas utilizadas para el desarrollo de sistemas o materiales utilizados a nivel constructivo en edificaciones tienen o utilizan nociones técnicas que tienen que ver, que nos retrotraen con el hecho del tejido
que desde luego tiene una connotación simbólica que vale la pena tener presente a la hora de utilizar este tipo de materiales. Por causa de los tiempos que estamos viviendo, ha habido como un resurgir del uso de las fibras naturales en la arquitectura, debido a, digamos, a una estética que se ha venido imponiendo en los tiempos, que tiene que ver justamente con el aprecio hacia lo natural, el volver hacia lo natural, volver hacia materiales que una vez deteriorados tengan una huella de carbono mínima e indudablemente el uso de las fibras genera esa posibilidad. Las fibras, entonces, en los últimos años, vemos cómo se impone, digamos, en la tendencia de la decoración, piezas diseñadas en ratán, en rafia, en mimbre, con acabados de sisal, el bambú, el esparto, o sea, una cantidad de este, tipos de fibras diferentes que otorgan al espacio, digamos, un carácter eh, discreto, neutro y que cumple con esa idea de dejar un mínimo impacto en la naturaleza. Estas fibras son utilizadas fundamentalmente para el desarrollo de elementos de recubrimiento o elementos de protección como alfombras, persianas, mobiliarios, cestos, eh, hilos, cordeles, entre otros. Con fines constructivos tenemos, sin embargo, que existen componentes de refuerzo o se utilizan las fibras cortadas como componentes de refuerzo para la elaboración de adobes, de cúpulas y bóvedas de entramado de, de madera, de palo y paja, como la quincha, que es esta especie de bareque peruano con el que se desarrollaron muchos de las cúpulas fingidas en el barroco peruano, los techos, estructuras para marcos, etcétera. Y con fines estructurales, fundamentalmente los puntales que ya no pudiéramos considerar fibras, sino más bien elementos leñosos. En todo caso, tenemos que retrotraernos a partir de la lectura de Vitruvio, retrotraernos a esa imagen de la cabaña primitiva a la que le hicimos un énfasis particular en la clase anterior, donde justamente se funda la teoría de la arquitectura y que es un elemento que, como les digo, por el espíritu de los tiempos, hoy en día existen rememoraciones planteadas a partir de instalaciones efímeras, instalaciones artísticas efímeras en ferias de arte, festivales, galerías, bienales, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos una obra elaborada por un artista llamado Mesmar Philip, que es un homenaje justamente a esa cabaña primitiva. Es una instalación realizada en lo que se conoce como el Land Art en la Bienal, en una Bienal francesa. Esto nos diferencia indudablemente de lo que les comentaba el otro día. Aquí les estoy haciendo algunas menciones sobre arquitectos relevantes que todos ustedes eh, o conocen o van a conocer a lo largo de su formación como arquitectos, porque de alguna manera son los responsables de el amor hacia esta disciplina de la arquitectura. Muchos de ellos ya son nombres conocidos para ustedes, como el caso de Le Corbusier, pero Frank Lloyd Wright también, pero les diría que hagan un esfuerzo por tratar de indagar sobre ellos y el aporte que cada uno de ellos fue desarrollando en los diferentes periodos históricos de la arquitectura. Aquí, sobre todo, como digamos a manera de síntesis, lo que
plantea como temas clave es la posibilidad de desarrollar elementos rituales acerca de lo que es la arquitectura y su relación con el ser humano. Plantea lo que es, digamos, un hilo conductor a lo largo de este desarrollo teórico de la arquitectura, pero más allá de eso nos plantea el significado, la relación entre el significado básico, originario, y todo lo que tiene que ver con la utilidad de la arquitectura en términos de la gente. Este proyecto, por ejemplo, para una feria, un pabellón en una feria en Milano, realizado por Herzog y de Meuron en 2015, también es un cierto homenaje a la cabaña primitiva. Es un pabellón de gastronomía donde efectivamente desde el punto de vista simbólico se emula simplemente el perfil de la casa como un elemento de cobijo, de protección. Está desarrollado con madera, compuestos de madera, maderas derivados de madera, pero lo quise traer acá un poco para que veamos la importancia, la relevancia que tiene en la idea del cobijo en toda el desarrollo del discurso de la arquitectura contemporánea. En esta, en En esta cuanto a imagen la también podemos arquitectura tradicional, darnos cuenta de tenemos la múltiples utilidad referentes de vinculados a lo que son las formas de utilización de diferentes tipos de, de fibras, en este caso textiles, de origen natural, realizadas con telas de lino y de algodón, que son características de la cultura beduina. Este tipo de tiendas son expresión espacial de una forma de vida que es la vida nómada que todavía persiste hoy en día y que forma parte, digamos, de eh, un hecho cultural a ser preservado para la memoria de la humanidad. Es un poco lo que la UNESCO plantea y es la cita que yo desarrollo acá acerca del valor que tienen estas expresiones culturales para lo que es la ciudad del futuro, lo que es el mundo que viene por delante. En el caso específico de las fibras, de los materiales fibrosos, tenemos aquí, como les digo, una forma de desarrollar espacios habitables que permiten resolver el espacio de vida cotidiana de una familia o de un clan familiar que se traslada a lo largo del año por el desierto desarrollando su actividad comercial y además con una forma de cobijo que está perfectamente probado que es adecuado climáticamente a las condiciones del medio. Tanto así es tan influyente este tipo de expresiones arquitectónicas desarrolladas a partir de la humilde fibra natural, que en su configuración volumétrica ustedes pueden ver que tiene un elemento elevado en el centro. Esto responde a la estructura de la edificación porque, bueno, a partir de ese punto focal se funda la simiente de esa estructura, una especie de árbol a partir que sirve un poco para albergar el hogar o el sitio donde se calientan los alimentos, se cocinan los alimentos y que permite generar un tiro en la edificación y alejando, digamos, la posibilidad de concentración de humo con los riesgos que esto implica indudablemente en el resto de los espacios de habitar, donde se hace la vida social, la vida colectiva, la vida, el descanso, etcétera. Tan, en términos del aprendizaje que hemos tenido con respecto a los valores que tienen las fibras naturales en la arquitectura tradicional,
los grandes arquitectos en el mundo contemporáneo han sabido apreciar y reinterpretar estos valores hacia nuevas escalas de edificaciones y las han incorporado, las han sabido incorporar tanto las características de de tipología como las características en términos materiales, las han sabido incorporar a la arquitectura más contemporánea y más compleja. Estos dos ejemplos que les coloco acá son ejemplos relativos a la utilización de una fibra fundamental como es el bambú cuadua, que está presente en los materiales de acabados de la cubierta del Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid, diseño de Richard Rogers. Este material, que además es un material con un futuro impresionante, está incorporado en láminas prefabricadas de 10 centímetros de ancho que contienen, digamos, generan no solamente un acabado súper elegante, sino por sus características ambientales, su capacidad de dilatación y de absorber los esfuerzos por los cambios de temperatura que se generan en un espacio como este. Luego también tenemos una espacialidad similar, otro aeropuerto diseñado por Norman Foster para la ciudad de Kuwait, del Aeropuerto Internacional de Kuwait, que también asimila esos aprendizajes de la arquitectura tradicional beduina eh, e incorpora también otras fibras textiles, en este caso una que vamos a ver cuando veamos las fibras poliméricas sintéticas, como es el EFTP. En ambos casos vale la pena aprender o nos demuestran el valor de aprender de las tradiciones y establecer esas relaciones entre tradición y modernidad. Así como en las culturas tradicionales del desierto podemos encontrar tipologías como la tienda de las tribus nómadas del desierto, de los beduinos, encontramos en nuestra selva amazónica expresiones arquitectónicas de una elegancia y un nivel de sofisticación impresionante, como el caso de la Churrata Piaroa, considerada por Fruto Vivas como el ejemplo de la catedral, de nuestra catedral, en términos de definir la elevación del conocimiento del sistema constructivo de nuestra cultura. Esta edificación, que es una cúpula con un elemento de terminación que responde, que es un pináculo que responde a lo que es el elemento central de del recinto central correspondiente al hogar, genera la posibilidad de también demarcar lo que es el espacio colectivo de lo que es el espacio privado. Y desde el punto de vista constructivo, como pueden ir viendo en el video que les estoy enseñando, existe o se nota lo que es la forma de articular la estructura con unas varas muy flexibles de bejuco que van a ir amarradas en la parte superior, en un solo haz en la parte superior. Fíjense que hay bejucos de grosor importante que van generando la trama y luego unas pequeñas lianas o cordeles hechas también con fibras vegetales, con bejucos de menor diámetro, seguramente con fibras de otros tipos de plantas en el lugar, que va generando la posibilidad de ir tejiendo esa cobertura súper espesa de palma que se coloca sobre esta campana vegetal. El video nos refiere en consecuencia a diferentes fases constructivas, desde lo que es la recolección del material, su tratamiento para el proceso de secado y de curado,
hasta su instalación en la edificación. En las fotos inferiores de la izquierda podemos ver algunos ejemplos de lo que es la artesanía Piaroa, que nos habla de la cosmogonía, del conocimiento, de una cultura verdaderamente que alcanzó unos niveles exquisitos de desarrollo estético y que lo plasman en estas expresiones materiales que estamos viendo en esta diapositiva. En la imagen de estas diapositivas podemos encontrar una maloca, que es una choza tradicional maquiritare, que en este caso maquiritare, pero también puede responder a diferentes etnias. Vean que es un modelo, digamos, tipológicamente un poco más evolucionado que tal vez que el de la escala, la casa anterior. Sin embargo, no pudiera decir que en términos de diseño es más, está mejor resuelto. Digo más evolucionado porque tiene mayor cantidad de componentes constructivos, un techo bien definido, unos aleros para proteger la parte superior de los muros y evitar unos salpicaderos, o sea, el trabajo del techo con un detalle, con un salpicadero de manera tal de que no se erosione la base de los muros. Son muros de bareque que incorporan fibras que sirven de soportes a la contención del barro que sirve de recubrimiento. Estos dibujos de Gasparini siempre verdaderamente fantásticos, nos dan cuenta de los detalles constructivos de una maloca maquiritare que vale la pena comprender. Un poco para darnos cuenta también que con el buen uso de las fibras y de la escala de la utilización de diferentes tipos de fibra, podemos lograr la resolución de un espacio de habitar completo, integral. Estos
esquemas nos refieren diferentes maneras de definir lo que es un entramado de bareque para ser posteriormente protegido con eh, morteros de barro y paja que permiten generar estructuras muy permeables, muy frescas, que tienen, digamos, una posibilidad, un mantenimiento sencillo a lo largo de su vida útil, que pueden ser muy durables si verdaderamente son mantenidas de una manera sostenible. La primera de los esquemas en la parte superior ven unas ramas que se van entrelazando en los horcones para generar una estructura este, simple, pero al mismo tiempo que resuelve el problema de la sujeción de los elementos de refuerzo justamente a partir del manejo de las propias tensiones del material. Y es que con este tipo de estructura se utilizan normalmente bejucos que se entrelazan, que son muy flexibles, pero que al mismo tiempo son bastante resistentes y se pueden curar y adecuar a este tipo de estructuras y generan una estructura de soporte bastante resistente. Los otros dos tipos de estructuras que vemos en la parte inferior, la primera de ellas es sencilla, donde se utilizan clavos para eh, sujetar el elemento más delgado del bejuco al horcón, de manera tal de que sea una estructura en la cual se dé un soporte al barro en una sola cara, en tanto en el esquema de la derecha lo tenemos de manera doble, lo cual da una estructura de pared mucho más resistente. Incluso en esta configuración, normalmente se utiliza la parte entre los horcones para la colocación de piedras de un mayor tamaño y recubrir las paredes o los bejucos de lado y lado con la fibra de la fibra con el barro que genera ese recubrimiento que yo les digo con esas características bastante adecuadas lógicamente. Estos, digamos, son imágenes de talleres que se realizan para el desarrollo de diferentes tipos de manejo de fibra, en este caso separadores realizados con fibras textiles que permiten generar internamente separadores de ambientes con este tipo de materiales o este tipo de talleres que también utilizan la primera configuración que yo les hablé anteriormente. En este caso son no bejucos, sino medias cañas que se van tejiendo en un bastidor sencillo. O sea, fíjense que el bastidor tiene, digamos, un bastidor no tradicional, es un bastidor aserrado con unos elementos de madera internamente que permiten dar el soporte a la media caña que es bastante tupida y que permite entonces hacer el recubrimiento del barro. Si afinan un poco la mirada, podrán darse cuenta que en el cuñete que está a mano izquierda, en la parte inferior, e incluso en las superficies que se están amasando en la casa que se está construyendo, existen evidencias de las fibras que le dan ese soporte al material. Por eso es que les digo que el caso del bareque es una clara demostración del bareque y del adobe, una clara demostración de un material compuesto, de un primigenio en la historia de la arquitectura. Aquí les estoy mostrando también otro tipo de tipología de vivienda indígena venezolana que es muy característica como es el Ete Yecuana. El Ete Yecuana también tiene estas formas de que vimos en la Churruata Piaroa que
muy empinada justamente para permitir liberar rápidamente al edificio de los volúmenes de pluviosidad enormes que hay en la selva amazónica. Este, en la parte inferior tenemos un caso de una vivienda colectiva, también de la etnia yecuana, que nos permite darnos cuenta, digamos, de una cosmogonía o con una cierta complejidad de utilización. Esta creo que tiene bastante relevancia porque además los yecuanas, que han sido una etnia muy golpeada y muy masacrada por la minería ilegal, los garimpeiros en el estado Amazonas, este, ha sido, digamos, reconocida internacionalmente recientemente en esta última eh, eh, edición del Salón del Mobiliario de Milano, que generó una, una propuesta para invitar a una tejedora de la etnia yecuana que se llama Dagua, que mostró piezas de la artesanía yecuana en este salón tan importante. Se los comento porque es un elemento muy significativo para nosotros como venezolanos, para la etnia yecuana, pero también para las formas de organización que tiene esta etnia para internacionalizar el conflicto que está generando una gran cantidad de bajas que está poniendo a esta etnia al borde de la extinción por el problema que les he comentado anteriormente. Esta tejedora de agua preside una asociación civil de tejedoras de su etnia que viven en el estado de Amazonas, que tiene como misión promover la paz a través del desarrollo de la artesanía. Fue invitada además a esta exposición por Rodolfo Agrela, que es arquitecto, graduado en la facultad y diseñador industrial, que tiene una gran trayectoria internacional. O sea, esta lámina en particular tiene una gran significación para mí desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de ciudadano, por todo lo que se representa aquí mismo. Y también, por supuesto, como arquitecto, que soy capaz de valorar y apreciar la belleza de esta cultura ancestral en nuestro país. Estas son diferentes formas de trabajar la artesanía yecuana. Fíjense cómo la fibra seca es tejida y puede tener diferentes tonalidades, bien sea porque durante el proceso de curado ha tenido ese tratamiento, se ha generado ese tratamiento utilizando pigmentos naturales, o bien porque la fibra haya sido tratada de una manera natural. Eh, Son pasos que nos indican, digamos, el cuido, el tipo de fibra, la textura de esta fibra de moriche, que es flexible y al mismo tiempo es muy dura y permite generar esta flexibilidad de formas que tienen estas cestas tan grandes. En el año 2010 se realizaron investigaciones interesantes publicadas en un artículo titulado Caracterización de fibras vegetales utilizadas como refuerzos en matrices termoplásticas, motivadas por la gran cantidad de desechos plásticos que existen en el planeta, que hicieron que comenzaron a haber un montón de investigaciones referidas a buscar sustitutos a estos materiales. La tabla presentada es parte de los resultados de una de estas investigaciones que busca establecer comparaciones entre la fibra de vidrio y algunas fibras naturales
probadas en el estudio. Ese estudio determinó de alguna manera que existe la necesidad de utilizar mayor cantidad de fibras naturales debido a que éstas tienen una baja densidad con respecto a las fibras, referencia a la fibra de vidrio en este caso. Este, Sin embargo, desde el punto de vista mecánico, las fibras tienen una diversidad importante y depende mucho de las condiciones en las que se encuentra esta, principalmente en cuanto a los niveles de humedad. Sin embargo, en términos de elasticidad del material, puede apreciarse que existe, digamos, una deficiencia en cuanto a las fibras naturales, muy ocasionado por esta baja densidad, pero sin embargo la fibra del yute es una fibra que pudiera resultar competitiva. Luego está el tema de la resistencia a la tracción, que indudablemente nos da cuenta de una resistencia mucho menor este, a la resistencia que se puede obtener con fibras de vidrio o el alargamiento a la rotura. Sin embargo, este tipo de estudios ha sido relevante porque con las tecnologías que estamos manejando hoy en día, es posible a partir de las fibras naturales definir la característica eh, polimérica del biomaterial de manera tal de ser sintetizado en laboratorio y optimizado con la incorporación de otro tipo de componentes, incluyendo fibras plásticas recicladas que pueden ser agregadas a este tipo de componentes, generando unos niveles de biocompatibilidad y unos niveles de degradación biológica del material que resultan importantes y muy competitivas en en los criterios que se consideran en la actualidad. He agrupado los diferentes tipos de plantas de las cuales proceden las especies más utilizadas en la construcción. El primero de estos grupos, por ser el más extenso, o sea, la mayoría de las fibras que se utilizan en la construcción son de gramíneas. Las gramíneas son de las plantas más extendidas en el planeta entero y desde tiempos inmemoriales se le conoce. De hecho, bueno, no en balde, todo lo que es el registro documental de muchas culturas, particularmente la egipcia, se fundamenta en el desarrollo de la técnica para hacer el papel, el papiro, de estas plantas características que tenemos acá en la fila superior de esta imagen. Tenemos una imagen de papiro en el extremo derecho superior, al lado de otra, una planta que es como rosadita, que se llama carrizo. Esta planta se llama carrizo en Ecuador y es familia cercana, igual que la pichama que está en el extremo superior izquierdo. Son plantas, familias de una nuestra muy famosa, que es el capín melao, que se da en el Ávila, que es una gramínea que también tiene unas características resistentes que la hacen adecuada para ser secada y utilizarla como fibras de refuerzo en la construcción de techos, matrices de refuerzo para materiales como los adobes o los bareques o incluso las quinchas las cúpulas de quinchas en las culturas preincaicas y coloniales de Perú. Tenemos esta florecita que está en la parte superior eh, al lado del papiro, que es el lino o linaza, con lo que conocemos como linaza, que es ese complemento alimenticio fantástico, esa semilla que se comercializa para hacer harinas y todo este tipo de cosas, es la semilla de esta planta y todo lo que es el tronco de la planta y los rizomas son utilizados para hacer una fibra súper resistente. En la fila de abajo tenemos unas
gramíneas de mayor porte, empezando a la izquierda, de izquierda a derecha, por la caña brava o caña amarga, de la cual se utiliza fundamentalmente para fines más estructurales lo que es el tallo, dejando las hojas para curadas, poder hacer hilos o cabullas de amarre. Tenemos el cáñamo, que también es una gramínea de porte importante, con el que se desarrolla pues una gran cantidad de, de productos, tanto constructivos como no constructivos, y finalmente la reina de las gramíneas, que es el bambú guadua. El bambú guadua que se da en terreno, en tierra, es la especie del bambú que mejores características tiene, o las características aptas para ser utilizada en edificaciones de gran escala. Al bambú guadua se le conoce como el acero vegetal, y es utilizado porque, bueno, tiene un módulo de elasticidad importante, y en consecuencia tiene la capacidad de ser, de tener unas formas, de configurar formas, inclusive en formas de arco, tirantes, y trabaja a la tracción perfectamente, y por su dureza también tiene una durabilidad fantástica. Además es que el grosor de sus troncos es tan importante que, bueno, se pueden desarrollar estructuras de importancia como la que ven en la imagen. Este diseño de Simón Vélez es el diseño para una iglesia. Es un techo en espiral, simula la concha de un caracol, y pueden ver la complejidad de los detalles constructivos que tiene esta cubierta. Este tipo de planta se da sobre todo, o es, digamos, es muy extendida en la zona cafetalera de Colombia, donde existen estructuras verdaderamente interesantes, puentes colgantes. O sea, la versatilidad que tiene este tipo de plantas la ha hecho verdaderamente, eh, que la veamos con gran interés en la actualidad como un material de futuro. De hecho, es una planta que es la misma planta de la que proceden las lamas de bambú que vieron en la foto del aeropuerto de Barajas que les enseñé anteriormente, el diseñado por Richard Rogers. Con lo cual, fíjense que los materiales tradicionales tienen una perspectiva de futuro verdaderamente interesante. Estos dibujos nos refieren un poco las características morfológicas de la planta, lo que es el ápice, lo que son las hojas, o el follaje de la planta. Y lo que se utiliza en construcción fundamentalmente es el tronco, o sea, todo lo que va desde la línea de corte que aparece en el dibujo de la derecha, que comprende las partes conocidas como cepa, basa y sobrebasa. Para elementos estructurales, pues se conseguirá el tronco del diámetro más homogéneo posible, y luego para elementos no estructurales se utiliza lo que es la sobrebasa como tal. Fíjense la característica que yo les decía de las gramíneas, que son justamente estas plantas que van generando hijos a partir de estos bulbos rizomáticos que están bajo la tierra. Esos hijos que sale como un callo de la tierra es el hijo de la nueva planta que se va desarrollando posteriormente. O sea, estas son plantas que una vez que pegan en el terreno, se extienden muy rápidamente a través de todas partes. O sea que además tiene un valor medioambiental interesantísimo, porque, bueno, tiene una capacidad de repoblar terrenos y de consolidar los terrenos para evitar la erosión eólica sobre los suelos.
La tabla de abajo nos da referencia de los valores resistentes del material. Hay una resistencia de diseño importante por encima del concreto simple, no armado. Por supuesto, difícilmente se puede comparar con los niveles resistentes del acero, pero sin embargo, está por encima de los valores resistentes de la madera y del concreto, que son los dos elementos racionalizados, eh, eh, muy utilizados contemporáneamente. Luego, en términos de masa por volumen, o sea, de la cantidad de kilos que tiene que puede tener una pieza por metro cúbico, tenemos un valor referencial equivalente al de la madera, lo cual nos indica que es bastante más ligero que el acero o que el concreto. Entonces, hay una relación también en términos de consideraciones técnicas por aquello de la arquitectura sismo resistente, la flexibilidad que tienen ante la deformación de los esfuerzos sísmicos, etcétera, que también lo hace competitivo en ese sentido. En términos resistentes, la relación de resistencia sobre masa está, está muy elevada, muy por encima de la resistencia que tiene la madera y bastante próxima a la resistencia del acero en términos reales, con lo cual, si comparamos el valor que tiene en términos económicos, resulta bastante rentable utilizar para cierto tipo de construcciones el bambú que otros tipos de materiales más industrializados. El módulo elasticidad, la elasticidad va a ser el valor que nos permite que un material absorba un esfuerzo hasta el límite de su capacidad resistente sin tener una deformación real. O sea, tiene una capacidad de resiliencia importante y una capacidad además de soportar en ese rango resistente múltiples veces su capacidad. O sea, para agotarse el material tiene una capacidad de ciclos de vida importante. Está por encima, nuevamente, en términos de ese módulo de elasticidad, por encima de lo que es el módulo de elasticidad del concreto o de la madera. Y la relación de rigidez nos indica que también tiene un módulo de elasticidad elevado con respecto a la masa que tiene el material, lo cual nos indica entonces que esa, esa característica es lo que lo hace comportarse también ante cualquier tipo de esfuerzos, como les expliqué anteriormente. Esto que ven acá es lo que es la caña amarga, instalada en bastante mal estado, en un techo de una casa colonial en bastante mal estado. O sea, este techo fue necesario sustituirlo eh, casi en su totalidad, por un problema de un incendio que tuvo en un momento determinado que generó a partir de ahí la debilidad del material. Les indico el evento que genera esa situación. De hecho, aquí ven un leño que está carbonizado. Les indico la situación porque la caña amarga, el, la base de la caña amarga, que es lo que se utilizaba tradicionalmente en los techos eh, tradicionales de la colonia hacia esta parte, en la colonia venezolana hacia esta parte, es un material que igualmente el tronco es hueco en su interior y genera la posibilidad de un material muy, muy resistente en la parte exterior, ¿no? Es como un exoesqueleto, igual que el bambú. Esa situación permite generar una condición de cámara de aire que hacía estas casas coloniales, contribuía a que estas casas coloniales fueran verdaderamente muy frescas. Ese techo interno generaba una separación entre ese entramado
interior y el techo definitivo en la parte superior, lo que era la cubierta como tal. Entonces, esa situación generaba una condición de confort climático interesante. Si el material es bien conservado en términos de ser protegido con los materiales adecuados, etcétera, etcétera, y no, por supuesto que no sea expuesto a agentes como un incendio, por supuesto, pero tampoco a la humedad. Este material es incluso muy resistente a los eh, patógenos biológicos, a lo que son los insectos y ese tipo de cosas. Este, Sin embargo, en este momento se encuentra en veda, en estos momentos de hace ya bastantes años, hace al menos 25 o 30 años, porque como se utilizó en la construcción tradicional con tanta intensidad y todavía hoy en día se sigue utilizando por sus ventajas en términos de elasticidad, de módulo y flexibilidad, hubo que poner la planta en veda porque ella, al contrario que el bambú guadua, crece en las orillas de los frentes de agua de los ríos y en las cabeceras, protegiendo esos frentes de agua de las erosiones y siendo un controlador natural en consecuencia de las inundaciones, de los desbordamientos e inundaciones fluviales en los lugares donde ella se encuentra. Pasamos a la categoría de los ágaves. Los ágaves es una de las plantas, digamos, más divulgada, más conocida en el planeta entero. Tiene la capacidad de poder crecer en cualquier piso climático. Hay ágaves que han crecido que crecen en los páramos, y ágaves que crecen en los desiertos. O sea, por ejemplo, el de la izquierda ah, 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 es el que se llama enequén o sisal y es una planta que era aprovechada por los mayas completamente. También se le conoce como ágave blanco y es una especie de la que se puede destilar azúcares y en consecuencia con ella se puede obtener el alcohol. El ágave del cual se hace el tequila, por ejemplo, es el ágave azul. Este que tenemos acá, el sisal, es el ágave blanco. Al lado tenemos un ágave que se produce en la Amazonía venezolana y colombiana, que se llama la curagua. Es una planta también de la que se extrae una fibra muy parecida a la del sisal, y las hojas son igualmente no suculentas como la de la sábila. La sábila es también es una especie de ágave, pero de hoja suculenta, y que también, al igual que los ágaves, también es una planta considerada como mágica. Y hablando de plantas mágicas, a la derecha tenemos lo que se llama el cocuy, de donde sale una fibra muy parecida a la que ven en las dos fotografías inferiores, que se llama la cocuiza. Con el sisal y la cocuiza y el cumare y todas las fibras parecidas a estas, se hacen cielos rasos y se hacen cielos rasos desde la antigüedad. En Venezuela eso había sido, digamos, una aplicación que se había dejado de utilizar hacía mucho tiempo porque se hacían cielos rasos hechos con materiales poliméricos, o plásticos, con perfiles de aluminio, plásticos, etcétera. Sin embargo, por los altos costos que tienen ciertos materiales de construcción, en particular estos, y por las ventajas en términos competitivas de aislamiento térmico, acústico, que tienen los techos rasos elaborados con yeso y este tipo de fibras, pues han venido agarrando espacio y resultan competitivos en cualquier obra hoy en día. Con la cocuiza también se hace con este tipo de fibras también se hacen suelas de zapatos. Estas zapatillas de, de suelas de este tipo, de telas, que son de colores muy brillantes, muy bonitas, están hechas con este tipo de fibra.
Llegamos al grupo de las palmas. Las palmas son uno de los grupos de plantas que tienen mayor importancia económica a nivel global, después de las leguminosas y de las gramíneas, con las cuales se obtiene el 90% de los alimentos del mundo. Las palmas también producen alimentos, producen lo que se llama el palmito, que es el corazón del tronco que en casi todas las especies es muy apetecido. Almacena una gran cantidad de agua y es un poco la razón por la que son una fuente importantísima para la vida de la biodiversidad. Eh, Existen además un montón de especies de palmas, creo que están en el orden de las 3.000 especies de palmas en el mundo entero y sobre todo en la zona tropical es un elemento fundamental del equilibrio del ecosistema del trópico. Este, Tiene además de todas estas cualidades de sus fibras, de lo que es su fronda y sus frutos, se obtiene, y de su tacho también, se obtienen unas fibras vegetales que son unas fibras de una grandísima flexibilidad y una facilidad de trabajo impresionante. O sea, son unas fibras que una vez que se han atorchado, son prácticamente indestructibles con una vida útil enorme. En la imagen, en la diapositiva, tenemos ejemplos de palmas como el cumare a la mano izquierda, el curito, creo que se llama esta palma grande que está en la fila superior derecha, y en la parte de abajo la rafia, que también es una planta importantísima con una fibra muy, muy cotizada para la elaboración de muebles. Y en la parte central tenemos nuestra reina, el moriche. El moriche tiene una fibra muy fina, muy delicada y muy flexible, con un nivel resistente impresionante. De hecho, con esta fibra, la fibra de moriche, se elaboran esteras, se elaboran muebles, cestas, unas cestas de un nivel fantástico, platos, cubiertos, o sea, se elabora una gran cantidad de utensilios domésticos y se elabora una de las piezas de la artesanía venezolana que es cúspide, que es el chinchorro de moriche. El chinchorro de moriche que no solamente lo elabora una sola etnia, lo elaboran muchas culturas indígenas venezolanas, y es verdaderamente una joya en términos de acabado, de estética, de calidad en el tipo de tejido utilizado y en cuanto a lo que es su ligereza con respecto a otro tipo de materiales de estas características y su durabilidad. Un chinchorro moriche que puede estar valorado hoy en día en unos 200, $250, tal vez más, no lo sé, pero por allí. Es una pieza que es verdaderamente eterna y me da la oportunidad de hablar sobre lo que es la diferencia entre la flexibilidad y la elasticidad. La elasticidad es una propiedad que tienen los materiales, digamos, más duros, como los metales, el concreto armado. El módulo de elasticidad se refiere a esa capacidad resistente que tienen los materiales dentro de su rango resistente. Esa elasticidad que permite que el material absorba la fuerza sin llegar a un proceso de deformación. En cambio, la flexibilidad es capaz de absorber la fuerza y tener un nivel de alargamiento, y una vez que ha superado esa fuerza o esa fuerza determinada, puede recuperar, tiene una capacidad de resiliencia de recuperación de ese alargamiento que ha sido producido. Ese chinchorro de moriche se genera en esas palmeras que están en el medio de la sabana. Se consiguen como pequeños oasis donde habita una cantidad de biodiversidad impresionante. Es, es
son, o sea, todos estos temas son verdaderamente temas interesantes justamente por la integralidad de los temas que nos están obligando a considerar. Luego tenemos otro tipo de plantas que son igualmente importantes. Por ejemplo, en zonas muy secas, como en la península de Paraguaná, tenemos el cují, que es una planta de tronco leñoso, este, de lo cual se saca, de las ramas se sacan unas fibras que son utilizadas para la construcción de tierra. También tenemos el tiritere, que está aquí a mano en la parte superior central, el algodón, el bejuco, que es esta planta que está en estas dos fotos que están a la derecha y en la parte inferior central. Con todas ellas se hacen amarres, se hacen fibras también interesantes, algunas simplemente textiles como el algodón, pero otras con aplicaciones y una gran versatilidad. En esta gráfica, en este cuadro, perdón, vamos a ver diferentes tipos de fibras naturales que se utilizan o son utilizadas por diferentes etnias indígenas venezolanas y su ubicación en diferentes estados. Espero que esta clase del día de hoy sea reveladora en términos de las grandes oportunidades que nos ofrecen las fibras en el mundo contemporáneo. Los invito a que indaguen, investiguen por internet, revisen los materiales de estudio que les estoy colgando en el campus virtual de manera tal de que puedan extender su conocimiento acerca de estos materiales tan interesantes. Me despido y hasta la próxima oportunidad.